Hola, mi nombre es Ana y este es el episodio 3 de la serie Fragmentos. Hoy presentamos el resumen de Belleza capturada, gramáticas del cuerpo y figuraciones del sí, que se encuentra en el libro Cuerpos inciertos, potencias, discursos y dislocaciones de las corporalidades contemporáneas. El texto propone reflexionar sobre cómo los individuos construyen su propia imagen corporal y simbólica dentro de la sociedad moderna. Para ello, introduce el concepto de figuración del sí, entendido como el proceso mediante el cual las personas se representan a sí mismas a partir de imágenes, discursos y significados que circulan en la cultura. Esta figuración no surge de manera espontánea ni puramente individual, sino que se forma en la tensión entre sus dos dimensiones fundamentales. Por un lado, lo que Lizarazo llama gramática del cuerpo, es decir, el conjunto de reglas sociales, históricas y simbólicas que definen cómo debe entenderse y representarse el cuerpo. Y por otro lado, la reticencia del cuerpo, que corresponde a aquello que resiste o no encaja completamente dentro de las normas. La gramática del cuerpo funciona como un sistema de significados que organiza la manera en que una sociedad interpreta la corporalidad. A través de ella se establecen criterios sobre lo visible, lo aceptable y lo normal en relación con el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo nunca se ajusta totalmente a esas reglas. Siempre existe un resto, una dimensión que escapa o resiste a la codificación cultural. Esa resistencia puede abrir nuevas posibilidades de interpretación del cuerpo, o por el contrario, puede convertirse en aquello que es marginado, invisibilizado o considerado anómalo. De esta manera, la figuración del sí surge del conflicto entre las normas culturales que buscan ordenar el cuerpo y la experiencia corporal que desborda de sus límites. Para comprender este proceso, el texto subraya que la figuración de sí está profundamente ligada al lenguaje. Nuestra identidad no se manifiesta simplemente como una esencia interior, sino que se construye a través de discursos, imágenes y formas de enunciación. En este sentido, el autor retoma distintas corrientes filosóficas de pensamiento contemporáneo. Por ejemplo, el llamado giro lingüístico mostró que el lenguaje no es un simple medio para describir la realidad, sino una condición fundamental para comprenderla. A su vez, las reflexiones de Heidegger sobre la temporalidad del ser humano y las de Merleau-Ponty sobre la centralidad del cuerpo permiten comprender que la experiencia humana se sitúa en la intersección entre lenguaje, tiempo y corporalidad. Desde esta perspectiva, la identidad nunca es completamente transparente por sí misma. Ni siquiera la mirada del otro garantiza una comprensión clara de quiénes somos, ya que la percepción ajena también está atravesada por interpretaciones, malentendidos y por proyecciones. La figuración de sí es, por tanto, un proceso dinámico e inestable que oscila entre el intento de afirmarse y la posibilidad de transformarse. En el contexto contemporáneo, esta cuestión adquiere una importancia particular debido a la enorme producción y circulación de imágenes. Hoy los individuos no solo consumen imágenes, sino que también se convierten en imágenes. Las redes sociales, los medios y las tecnologías visuales hacen que las personas diseñen y se presenten constantemente ante los demás. Así, la identidad se construye cada vez más como una imagen pública que debe ser mostrada, administrada y evaluada. Sin embargo, Lizarazo advierte que sería un error pensar que la figuración de sí es simplemente un retrato fiel del sujeto. La relación entre la persona y su imagen es compleja y problemática. La identidad se configura mediante múltiples discursos y representaciones, por lo que no existe una correspondencia directa entre el sujeto y la imagen que lo representa. En este punto, el texto refuta la interpretación filosófica del famoso pienso, luego existo, de Descartes. Según esta lectura, incluso la afirmación de la propia existencia depende del lenguaje, ya que solo podemos reconocer que pensamos cuando lo enunciamos. Esto significa que la reflexión sobre el yo no se compone únicamente de la relación entre pensamiento y existencia, sino también de un tercer elemento indispensable, el lenguaje, que hace posible cualquier forma de autoconocimiento. A partir de esta idea, el autor señala que toda figuración de sí está inevitablemente ligada a lo colectivo. El lenguaje no es privado, sino social,
Por lo tanto, las representaciones de uno mismo están siempre atravesadas por significados compartidos por una cultura. Además, el lenguaje genera una cadena interminable de significaciones. Cada imagen o signo remite a otros signos, lo que hace imposible fijar de manera definitiva el sentido de la identidad. De este modo, la figuración de sí se convierte en un proceso continuo de reconocimiento y reinterpretación. En este punto aparece otro elemento fundamental del análisis, el cuerpo. La figuración de sí se produce en la intersección lenguaje, existencia y corporalidad. El autor señala que la tradición moderna, influida por el pensamiento cartesiano, tendió a separar la mente del cuerpo, privilegiando el pensamiento racional como fundamento del sujeto. Sin embargo, filósofos como Merleau-Ponty han mostrado que la experiencia humana es esencialmente corporal. Antes de ser pensamiento, somos cuerpo que habita el mundo. El cuerpo entonces no es simplemente una realidad biológica. Está atravesado por representaciones culturales, normas sociales y discursos de poder. Al mismo tiempo, posee una dimensión vivida que no puede ser completamente capturada por esas representaciones. Esta tensión entre la experiencia corporal y las reglas culturales constituye el núcleo del conflicto entre gramática corporal y resistencia del cuerpo. Para ilustrar estas ideas, el texto analiza dos ejemplos históricos y culturales que permiten observar distintas formas de figuración del cuerpo. El primero se refiere al caso de los canacos de Nueva Caledonia y su encuentro con los colonizadores europeos. A partir del estudio del etnólogo Maurice Liehart, se muestra que la concepción del cuerpo entre los canacos era radicalmente distinta a la visión occidental moderna. En la cosmovisión canaca, el cuerpo no estaba separado de la naturaleza. Existía una continuidad simbólica entre el ser humano, los árboles, el agua y otros elementos del entorno. Incluso el lenguaje reflejaba esa relación. Algunas palabras designaban simultáneamente partes del cuerpo humano y partes de las plantas o del paisaje. De esta manera, la persona no se concebía como un individuo aislado, sino como parte de una red de relaciones con la naturaleza y la comunidad. La llegada de los colonizadores europeos alteró profundamente esa concepción. El proceso de colonización impuso una visión del cuerpo basada en la separación entre sujeto y naturaleza, así como en la diferencia jerárquica entre los cuerpos humanos. Esta transformación estuvo impulsada por tres fuerzas principales. La primera fue la evangelización, que necesitaba establecer la separación entre alma y cuerpo para imponer el sistema moral del cristianismo. La segunda fue la economía colonial, que requería convertir el cuerpo en fuerza de trabajo explotable y separar al ser humano de la naturaleza para transformarla en recurso. La tercera fue la organización política del poder, que necesitaba establecer jerarquías claras entre colonizadores y colonizados. Estas transformaciones provocaron una profunda ruptura entre la concepción original del cuerpo canaco. La colonización implicó no solo la explotación económica y la violencia política, sino también la imposición de una nueva gramática corporal que fragmentó la relación entre cuerpo, naturaleza y comunidad. Los ejemplos simbólicos mencionados en el texto, como la exhibición de indígenas canacos en una exposición colonial en París, muestran que hasta qué punto el cuerpo de los colonizados fue reducido a objeto de dominación y observación. El segundo ejemplo analizado en el texto es la pintura The Gross Clinic del artista estadounidense Thomas Eakins. Esta obra representa una escena quirúrgica en la que el famoso cirujano Samuel Gross realiza una operación frente a estudiantes de medicina. La pintura se interpreta como una expresión de los valores científicos de la modernidad, que privilegian la observación objetiva, el conocimiento anatómico y el control racional del cuerpo. En esta representación artística se evidencia la nueva gramática del cuerpo moderno. El cuerpo aparece como un objeto de estudio, susceptible de ser analizado, intervenido y dominado por la ciencia. La escena quirúrgica muestra claramente la fragmentación del cuerpo en partes funcionales y la autoridad del saber médico para intervenir sobre él.
A partir de estos ejemplos, el texto concluye que la modernidad ha construido una representación del cuerpo basada en tres grandes procesos de fragmentación. El primero es la separación entre mente y cuerpo, que sitúa el pensamiento como instancia superior. El segundo es la separación entre el ser humano y la naturaleza, que permite convertir el mundo natural en objeto de explotación. El tercero es la separación entre los propios cuerpos humanos, estableciendo jerarquías sociales, raciales y políticas. Estas formas de fragmentación constituyen la base de la gramática corporal moderna y explican muchas de las dinámicas contemporáneas relacionadas con el control del cuerpo, la producción de imágenes y la construcción de identidades. En la actualidad, estas dinámicas se intensifican debido a la centralidad de los medios y a las tecnologías visuales, que imponen modelos de apariencia y visibilidad que influyen en la forma en que las personas se perciben a sí mismas. En síntesis, el texto plantea que la figuración de sí es un proceso complejo que se desarrolla en la intersección entre lenguaje, cuerpo y cultura. La identidad no es una escena fija ni una imagen transparente, sino una construcción dinámica atravesada por discursos, representaciones y relaciones de poder. Comprender este proceso permite cuestionar las formas en que la sociedad define y controla el cuerpo, así como abrir la posibilidad de imaginar nuevas maneras de pensarlo y representarlo. Acabas de escuchar un resumen de la lectura Belleza capturada, gramática del cuerpo y figuraciones del sí, escrito por Diego Lizarazo en la voz de Ana. El texto lo puedes encontrar en el sitio web diegolizarazoarias.net. Si quieres encontrar más contenido similar a este, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Coméntanos y dinos qué te parece.